espacio vamos a presentar el avance final del proyecto de análisis exploratorio. Nosotros pues somos el grupo 6. Aquí están listadas cada una de las personas que lo integran y quien les habla, Héctor Gregorio Mejía Rueda. Eh, para desarrollar este trabajo pues se tomó de referencia la base de datos de una investigación para optar al título de Magíster en Extensión y Desarrollo Rural. Como tal, esta base de datos está conformada por 48 observaciones, 169 variables, de las cuales 56 son cuantitativas y 113 cualitativas. En ese orden de ideas, pues se opta por las técnicas multivariadas porque estas permiten eh, analizar simultáneamente y comprender relaciones complejas, patrones y estructuras multifactoriales. Todo esto con el ánimo de simplificar y resumir las variables, encontrar relaciones de causalidad entre las variables y clasificar y segmentar dichas variables. Buenas tardes, mi nombre es Carlos. En esta parte del trabajo de análisis exploratorio de datos, pues trabajamos con la base de datos de productores de cacao. Antes que nada, para realizar la matriz de covarianza, se seleccionaron 5 variables cuantitativas: la edad, el área total de la finca, el área sembrada, la altitud sobre el nivel del mar y los ingresos netos del cacao. Digamos que estas variables pueden o fueron elegidas para permitir analizar aspectos como lo son el productivo, geográfico, económicos de los productores. Como sabemos, pues primero se carga la base de datos AR, se selecciona las variables de interés. Antes que nada, pues mencionar que cuando la covarianza es positiva, ambas variables tienden a aumentar juntas, y cuando es negativa, pues una variable tiende a aumentar mientras que la otra disminuye. Entonces, en este caso, al observar los resultados, se identificó una covariancia positiva entre el área total de la finca y los ingresos netos del cacao, lo que sugiere que las fincas de mayor tamaño tienden a generar mayores ingresos. También se observa una relación positiva entre el área sembrada del cacao y los ingresos netos. Perfecto. Para facilitar la interpretación, pues se representó acá las relaciones mediante un mapa de calor donde permite, pues, visualizar de manera más clara la intensidad de las asociaciones entre las variables que estamos analizando. Y finalmente se hizo un gráfico bivariado entre el área sembrada del cacao y los ingresos netos. En este gráfico se observa, pues, una tendencia positiva, indicando que los productores con mayor área son los que tienden a tener mayores ingresos. Hola a todos, mi nombre es Manuel León y el día de hoy les vengo a explicar sobre la matriz de correlación de Pearson y Spearman, en este caso aplicado a la base de datos escogida, con el fin de determinar la relación que existe entre todas las variables cuantitativas con las que cuenta dicha base. En R procedemos con el acondicionamiento de los datos y luego realizamos el análisis a través de Shapiro con el fin de determinar la distribución que siguen los datos. En este caso, como se puede evidenciar en los resultados, 4 de las 5 variables cuantitativas no siguen una distribución normal, por lo cual utilizamos la correlación de Spearman, de lo cual obtenemos el siguiente gráfico, donde podemos evidenciar algunas relaciones, como por ejemplo que el ingreso neto en cacao se encuentra relacionado de manera directa con el área de cacao sembrada y con el área total con la que cuenta el productor. Asimismo, podemos ver una relación inversa que nos indica que a mayor distancia que se encuentre la finca productora del casco urbano, los ingresos del productor son mucho menores. Día, mi nombre es Juliana Rico. A través del análisis mediante el clúster jerárquico, lo que hicimos en R fue traer 3 librerías. Después de traerlas, lo que hicimos fue importar los datos, limpiar la base. Obviamente se utilizaron las variables cuantitativas y con ello se creó un dendrograma de productores de 2 clústeres para mejor lectura. Uno es de menor escala, menor productividad, y el clúster 2 es de mayor escala, mayor eficiencia. Para poder crear este clúster se realizó una agrupación de elementos similares, a través de los cuales consideramos simultáneamente varias variables, entre ellas las productivas, económicas y la mano de obra, que era lo que más predominaba en nuestra base. Se puede evidenciar que el dendrograma se observa tanto rojo como azul para 48 observaciones, que son iguales a 48 productores. El clúster rojo es menor área cultivada, menor área en cacao, baja producción, por lo cual son productores a menor escala. Y el clúster 2 son mayor área total, que es mayor área total en cacao, en producción, en ingresos y mano de obra, y por ende la producción es que ellos son un poco más eficientes o semicomerciales. El dendrograma en general significa que cada rama es un productor, la altura, qué tan diferentes son, las uniones bajas, que los productores son muy similares, y las uniones altas, que los productores son muy distintos. Hola, soy Juan. Este es el análisis por componentes principales. Para este análisis se trabajaron las librerías ReadXL, dplyr, Janitor, Factoesta, WriteXL. Se seleccionaron, por supuesto, exclusivamente variables cuantitativas, que son las que aparecen acá en el biplot.
En algunos datos faltantes se realizó imputación por el valor de la mediana para poder utilizar la mayor cantidad de registros posibles. Se realizó estandarización por PRCOM antes de generar el biplot. Recordemos que en el biplot los puntos corresponden a las observaciones, es decir, a los productores de cacao, y los vectores a las variables cuantitativas seleccionadas. También ángulos pequeños entre vectores de variables indican una correlación directa alta. Si están en direcciones opuestas o con ángulos cercanos a 180 indican una correlación inversa, y si hay ortogonalidad quiere decir que no hay correlación o la correlación es muy baja. Acá podemos ver sobre este componente principal, uno, la parte positiva, la correlación de producción, hectáreas y hectáreas producidas de cacao híbrido. Por acá vemos alta correlación de ingresos netos de cacao, área total sembrada de cacao. En la parte negativa del componente principal 1 también vemos hectáreas e ingresos de cacao clonado. Y acá hacia la parte negativa del componente principal 2 vemos correlación de cultivos, de otro tipo de cultivos como área de yuca, plátano y banano. Es decir, que estamos viendo cómo mediante los componentes principales podemos de una manera simple sobre dos componentes reducir información de muchas variables. Mi nombre es Diana Merchán para la interpretación de la función de distribución acumulativa empírica. En este caso vamos a utilizar las variables de edad, área de cacao, ingresos netos de cacao. Entonces, la distribución acumulativa de la edad nos muestra que el 25% de los productores tienen 45 años o menos, el 50% de los productores tienen 53.5 años o menos y el 75% de los productores tienen 60.25 años o menos, lo que nos indica que la mayoría de la población productora es adulta. Para la distribución acumulativa del área sembrada de cacao, podemos observar que el 25% posee hasta 3 hectáreas, el 50% posee hasta 4.5 hectáreas y el 75% posee hasta 6 hectáreas. Aquí podemos evidenciar que la mayoría de los productores manejan áreas pequeñas a medianas de cultivo. De la misma manera, para la distribución acumulada de los ingresos netos, podemos decir que el 25% recibe hasta 6.9 millones, el 50% recibe hasta 10.8 millones y el 75% recibe hasta 13.5 millones. Esto indica que la mayoría de los productores tienen ingresos moderados y existe una cierta variabilidad en los ingresos.